Vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Vamos a invitar a 2 personas. Bien, tengan entonces muy buenos días. Vamos a iniciar la sesión de hoy confiando de que puedan oírme adecuadamente, ya que, digamos, estoy en un lugar donde no puedo tal vez hablar en voz muy alta, pero confío en que puedan escuchar. En todo caso, recuerden la directriz que siempre les he dado, de que si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud, no tengan ni la más mínima pena en interrumpirme y en decir: licenciado, tengo una consulta, tengo una pregunta, y yo con mucho gusto en ese momento le cedo la palabra para que usted pueda preguntar. Estoy viendo que no todos, digamos, se han matriculado, llamémoslo así, o agregado al team, que son grupos que se hacen dentro de la plataforma de Microsoft Teams, precisamente para que ustedes puedan ingresar de una sola vez a la sesión sin tener que esperar a ser admitidos. Aparte, me imagino de que queda un registro pormenorizado de su intervención a través del chat, o en todo caso su asistencia a la sesión que se ha programado. Entonces, con eso en mente, les suplico que hagan clic en el vínculo que les envié, en donde les pedía inscribirse en el team, ¿verdad? Así que no se les olvide. Y bueno, voy a poner aquí en pantalla, pues como siempre, ustedes saben que a mí me gusta que veamos los contenidos que se han publicado, y en este caso concreto, que es la semana 3, pues nuestro tema es el juicio liminar de la demanda. Eso es, como quien dice, el objeto de nuestro análisis durante la presente semana. Ustedes ya han trabajado en la redacción, en la preparación de demandas para procesos comunes, para procesos abreviados, declarativo abreviado y el común, y ya hicieron también la demanda ejecutiva. Entonces, ahorita están también con una actividad adicional que consiste en coevaluar estas demandas, y me imagino que algunas preguntas van a surgir. Por ejemplo, una compañera de ustedes me preguntaba si en la demanda se había pedido que se condene al demandado al pago, si eso estaba bien o no. Entonces, lo que yo hice fue copiar o compartir con ella una sentencia de cámara, en la cual los magistrados, digamos, se dieron la tarea de explicar qué tipo de sentencia es la que se pronuncia en un proceso ejecutivo, y tomando en cuenta la opinión de varios autores, incluso un salvadoreño que es el autor, Humberto Tomasino, cuya tesis nosotros estamos también analizando. Estos autores son de opinión de que en un proceso ejecutivo la sentencia no es de condena, sino que es una que estima la ejecución y ordena que se lleve adelante. Usted podrá pensar que eso carece de relevancia, y de hecho pensaría yo que no debería ser como un motivo de inadmisibilidad, de prevención. Es decir, no creo yo que ya solo por eso el juez le prevenga
o mucho menos le inadmita, o peor, le declare improponible una demanda, ya solo porque usted, contrario a lo que la doctrina relacionada con el asunto enseña, ya solo porque usted le pida de manera impropia, según la doctrina, que se condene o que se emita una sentencia de condena. En otras palabras, no es, en mi opinión, una razón lo suficientemente poderosa como para rechazar in limine la demanda. Pero, bueno, si usted lee esa sentencia de Cámara y si usted comparte las razones, los argumentos, la opinión de la Cámara, pues por lo menos ya usted estaría en una posición distinta a la de otros abogados, a la de muchos jueces incluso, que no tienen reparo en emitir sentencias de condena en procesos ejecutivos. Pero si estos magistrados de Cámara, digámoslo así, desde el punto de vista doctrinal, tienen la razón, entonces ¿por qué no dárselas, pues? ¿Y por qué no entender y aprender que en un proceso ejecutivo la demanda no debe contener una petición de condena, ¿verdad? Sino más bien una que estime la ejecución y que le dé, digamos, trámite o curso a la misma. Bien, entonces, repito, si a ustedes les surge otra vez preguntas en relación con esta actividad en la que están enfrascados, igual no dejen de formularlas. De hecho, ahorita mismo, si alguien tiene alguna inquietud, con gusto podría hacerla, de cualquier asunto relacionado con la asignatura. Bueno, entonces esta mañana vamos a repasar las disposiciones legales que se refieren al proceso ejecutivo. Es decir, en esta ocasión vamos a estudiar código. Y como siempre, voy a requerir que ustedes me ayuden leyendo los artículos del código que se proyecten en la pantalla. O si ustedes tienen el código a la mano, también lo pueden hacer directamente desde su propio ejemplar del código. Entonces déjenme colocar aquí en pantalla para su correspondiente análisis. Aquí está. Bien. Entonces vamos a ver si podemos suplicar a Alicia Sosa, que nos ayude leyendo el primero de los artículos, el 457, por favor. ¿Del Código Procesal Civil o solo el civil mercantil? Es en el Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí está en pantalla, ¿verdad? ¿Qué? Es el artículo. Es que me tengo separado. Vale. ¿La pantalla no la logra ver usted? No, casi no la logra ver, fíjese. Pero dígame. Pero ¿no será que hay que hacer doble clic ahí donde está la imagen? Ah, ok, ya. Sí, son títulos ejecutivos que permiten iniciar el proceso regulado en este capítulo los siguientes. Déjeme ver si puedo. Ahí está un poquito más grande. Ok. Ok, gracias. Numeral 1, los instrumentos públicos. Numeral 2, los instrumentos privados y fehacientes. Sí, fehacientes, así es. Y numeral 3, los títulos valores y sus cupones en sus casos. Numeral 4, las consecuencias, las constancias, sí, constancias. libretas o recibos.
extendidos por las instituciones legalmente autorizadas, cuando reciban depósitos de ahorro o de cualquier otra clase. Numeral 5. Las acciones que tengan derecho a ser amortizadas total o parcialmente por las sumas que hayan de amortizarse a cuenta de capital que incorporen. Numeral 6. Las pólizas de seguros y de reaseguro, siempre que se acompañe la documentación que demuestre que el reclamante está al día de sus pagos y que el evento asegure que se ha realizado, así como la cuantía de los daños. Las pólizas de fianza y refinanciamiento, siempre que se acompañen de la documentación que demuestre que la obligación principal se ha vuelto exigible. Numeral 7. Los instrumentos públicos emanados del país extranjero. Cuando se hubieran llenado las formalidades requeridas para hacer fe en El Salvador. Numeral 8. Los demás documentos que por disposición de ley tenga reconocimiento de este carácter. Muy bien, muchas gracias. Vaya, aquí tenemos nosotros una primera disposición legal que nos enseña cuáles son los documentos que la ley le reconoce el carácter de ser títulos ejecutivos. Nuevamente, quiero recordarles que si bien en otros países y también en El Salvador, antes de que este código entrara en vigencia, no había diferencia entre títulos ejecutivos y títulos de ejecución. Es decir, no había diferencia alguna. Pero en ciertos países y desde el 2010 en adelante, aquí en El Salvador, es decir, desde que entró en vigencia el código que ustedes están estudiando, ya hay una gran diferencia entre los títulos ejecutivos y los títulos de ejecución. Yo les voy a pedir que ustedes traten de comprender esa diferencia mediante el análisis de este artículo 457 en relación con el artículo que contiene los títulos de ejecución que aparecen a partir del artículo 551 de nuestro código, que es el primero del libro quinto, llamado la ejecución forzosa. Entonces, a partir de este artículo comienza a regularse la ejecución forzosa, y en el artículo 554 se menciona cuáles son los títulos de ejecución. Entonces, una primera asignación, digámoslo así, que nace de esta diferencia que hay entre los títulos ejecutivos y los títulos de ejecución es conocer cuáles son las disposiciones legales que regulan ambas categorías, que en este caso sería el 457 que acabamos de leer y que enumera los títulos ejecutivos, y el artículo 554 que por su parte enumera los títulos de ejecución. Entonces, por ejemplo, las sentencias judiciales firmes, una sentencia judicial que ya no admite recurso porque
ya está, digámoslo así, gozando de la autoridad de cosa juzgada, es un título de ejecución, no es un título ejecutivo. Los laudos arbitrales, igualmente firmes, también es un segundo caso de títulos de ejecución. Un laudo que equivale a la resolución final, pero esta vez pronunciada no por un juez, sino por un árbitro. Los acuerdos y transacciones judiciales aprobados y homologados por el juez o tribunal. Un tercer caso, repito, de título de ejecución. Las multas procesales, las planillas de costas judiciales visadas por el juez respectivo y cualesquiera otras resoluciones judiciales que conforme a este código u otras leyes lleven aparejada ejecución. Miren, esta frasecita, un título que trae aparejada ejecución, según este ordinal sexto, lo vamos a aplicar en tanto se trate de una resolución judicial para títulos de ejecución, cuando dicen que lleva aparejada ejecución. Entonces sería un título de ejecución. Sin embargo, se van a encontrar ustedes con esta misma frase de que llevan aparejada ejecución y que no necesariamente se está refiriendo a un título de ejecución, sino que a un título ejecutivo. Yo entiendo que esto es evidencia de que todavía no tenemos claridad, ni siquiera entre los abogados, entre los jueces, de qué es en realidad, ya dentro de esta nueva perspectiva que nos da el Código Procesal Civil y Mercantil, qué es en realidad un título ejecutivo y qué es un título de ejecución. Pero necesitamos hacer ese esfuerzo académico, pedagógico, de aprendizaje, para que nosotros al menos sepamos distinguir. También el 555 incluye como título de ejecución las sentencias y otras resoluciones judiciales extranjeras que pongan fin a un proceso y también los laudos arbitrales extranjeros reconocidos en El Salvador, a los cuales se les da otra vez fuerza ejecutoria. Entonces, con eso, lo que yo les quiero decir, y obviamente necesito hacer énfasis pues porque considero que es necesario, lo que les quiero yo significar es que todavía algunos nos confundimos, y me incluyo pues porque no soy perfecto, ¿verdad? Algunos todavía no comprendemos muy bien la diferencia entre los títulos ejecutivos y los títulos de ejecución. Y esa confusión motiva que de repente pidamos el inicio de un proceso ejecutivo con un título de ejecución o viceversa, pidamos la ejecución forzosa con un título ejecutivo. Ese error es el que debemos cuidarnos de no cometer. ¿Y cómo vamos a lograrlo? Pues repito, repasando estas disposiciones legales, estudiándolas. Miren, estas son cosas que no solo hay que leerlas allá, como quien dice, una vez al año. Son cosas que hay que estudiarlas. El código debe servirnos no como un libro que nos enseñó algo, ¿verdad? Y qué bonito estaba. No, no es una novela. Es más bien un manual de consulta periódica, un manual que tenemos que utilizar día a día.
y leerlo constantemente. Y algunas disposiciones que son claves, pues incluso aprendérnoslas, o sea, leerlas tanto o tantas veces que las podamos recordar sin tener que leerlas, sino que las recordemos en nuestra mente. Y estos podrían ser algunos de esos ejemplos. El 457, que contiene esa enumeración de cuáles son los títulos ejecutivos, y aquel otro artículo que nos menciona cuáles son los títulos de ejecución. Entonces, que quede por favor claro eso. Y luego, por supuesto, deberíamos también familiarizarnos con cada uno de estos títulos, al grado de poderlos identificar. Por ejemplo, saber cuándo estamos en presencia de un instrumento público y cuándo en presencia de un instrumento privado. Y por otro lado, cuándo es que vamos a entender que un documento privado es fehaciente. Porque de repente podríamos encontrarnos con un documento privado que no sea título ejecutivo por no ser fehaciente. Esa palabra fehaciente significa que hace fe, fehaciente. Eso es como aquella otra de fedatario, atribuida por ejemplo a los notarios, personas que dan fe, fedatario. Pues fehaciente es parecido, ¿no? Tiene que ver con la credibilidad, con la autenticidad, con la circunstancia de darle un valor probatorio prima facie, es decir, de entrada. Un documento privado fehaciente en este punto se equipara a un instrumento público porque da fe, o sea, se puede válidamente creer en su contenido y en su alcance. Ahora bien, sepan que no todo instrumento público y no todo instrumento privado fehaciente es título ejecutivo. Es decir, para ser un título ejecutivo debe reunir otros requisitos que nos son enseñados en la misma ley y también en la jurisprudencia de los tribunales. En ese sentido, yo les invito nuevamente a leer las dos sentencias que se han compartido en los contenidos de esta semana. Al final, abajo, si no llegaron hasta abajo, pues hay que hacerlo, y lean esas sentencias. Y también se ha compartido con ustedes una colección de sentencias de Cámara relacionadas con el proceso ejecutivo. Entonces, en la medida que ustedes lean esas sentencias, se tomen el tiempo de hacerlo y paguen el precio que vale el conocimiento, en esa medida ustedes van a despejar esas dudas o esas interrogantes que les puedan en su momento impedir incluso un ejercicio eficaz de su profesión. Porque hay que estudiar, hay que aprender para poder saber. Entonces, les repito, hay que familiarizarse con estos títulos, con lo que significan, hay que saberlos distinguir, hay que saberlos interpretar y hay que conocer incluso el significado de cada uno de ellos. Por ejemplo, ustedes en el análisis que hagan, en la coevaluación que hagan de las demandas presentadas por sus compañeros y aún por ustedes mismos, recuerden o piensen qué clase de título ustedes acompañaron a la demanda. No que lo hayan acompañado físicamente porque no era parte de la tarea, pero qué clase de título es el que relacionaron. A ver, Diana Stephanie, Elena, Elmer, ¿qué recuerdan? ¿Qué título fue el que ustedes utilizaron como título ejecutivo y que lo relacionaron en su propia demanda? ¿Alondra?
El pagaré. Elsa, a ver, ¿qué título? Una letra de cambio. El pagaré. Utilizó un pagaré, perfecto. Yo utilicé una letra de cambio. Una letra y de el pagaré cambio. también. Ok, ¿alguien más que quiera compartir qué título utilizó? Irma Sofía. Yo, la letra de cambio, licenciada. Una letra de cambio, Elena, muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir? Vaya, los ejemplos que ustedes acaban de mencionar caen precisamente en esta categoría de ser títulos valores. Un pagaré, una letra de cambio, un cheque. Son ejemplos de títulos valores. Entonces, alguien también pudo haber utilizado un instrumento privado reconocido, ya sea ante notario o ante juez. En el Código Procesal Civil y Mercantil comentado, se menciona cuando se explica este artículo que aquí podemos nosotros relacionar una diligencia preparatoria que aparecen reguladas también en nuestro código cuando el que tenemos en nuestras manos es un documento privado que como tal no es fehaciente y no lo es porque no está reconocido. Entonces, si nosotros tuviéramos, digámoslo así, un documento privado solamente, no podríamos, fíjense bien, iniciar todavía un proceso ejecutivo con él, porque ese documento no es fehaciente y por ende no nos alcanza para iniciar, aunque en su contenido esté una obligación de pago que sea cierta, que sea actualmente exigible, es decir, que no tenga plazo ni condición, que sea líquida, es decir, aunque cumpla con los demás requisitos que deben acompañar a la existencia del título, pero si no es un título ejecutivo, por no ser fehaciente y es privado, pues no nos sirve. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Preparar la acción ejecutiva. ¿Y cómo la vamos a preparar? Pues a partir de esas diligencias que se han diseñado precisamente para que se cite al suscriptor del documento privado y que en presencia del juez él manifieste si reconoce o si niega la autoría de su firma. Entonces, en ese caso, se estaría citando al supuesto deudor, y digo supuesto porque no hay fehaciencia. Y él, pues si es honesto, si es íntegro, pues él va a decir ante el juez, sí, esa firma efectivamente yo la puse, es mía. Pero si él no es honesto, si él no es íntegro, él podría negar la autoría y decir, no, esa firma no es mía, esa firma me la han chabeleado. Entonces, ¿qué pasaría en tal caso? Pues que no se estaría logrando la finalidad propuesta por el solicitante de esas diligencias preparatorias o preliminares, y entonces tendría que iniciarse un proceso declarativo, pero no un proceso ejecutivo. Repito, porque no se tendría en ese caso el título, que es un documento necesario para poder iniciar. Sin título no hay proceso en este caso. ¿Alguna pregunta que tengan en relación con este primer artículo que hemos leído y que contiene cuáles son los títulos ejecutivos? De mi parte no, solo recuerdo que leí una sentencia de la que usted nos dijo en clase, que tiene que ver con ese artículo y que se dio una mala interpretación, si no me equivoco, que fue una demanda interpuesta por el Fondo Social para la Vivienda contra el Colegio Salvadoreño Español. Que me llama la atención que lo que reclamaban era $100.
¿sí? Y Ajá, supuestamente ya se había dictado por parte del director este, como que una multa a ese ajá, colegio. ajá. Entonces se suponía que ya había como que aquella fuerza ejecutiva y viene el Fondo Social de la Vivienda, algo así creo que se llama, Sí, para la vivienda. este, los demanda por eso y de ahí les declaran improponible, me parece, Ujú. la demanda y interponen un recurso de De apelación apelación, por lo mismo. correcto. Entonces, y al final siempre queda lo mismo porque le decían de que había una mala interpretación en relación a ese artículo 457 porque la ley del Fondo Social ya era una ley de carácter especial, Ujú, entonces como que ya no tenía aquella fuerza ejecutiva ujú, que establece el artículo 17 de esa ley. ujú, Así que al final siempre se quedó en lo mismo. ujú. Pero, ajá, yo recuerdo que estaba bastante relacionado con ese artículo también. Muy bien, gracias, gracias por su comentario. Miren, la mayor confusión surge a partir del ordinal octavo de este artículo que acabamos de leer, que dice los demás documentos que por disposición de ley tengan reconocido ese carácter. En otras palabras, aparte de los documentos que se mencionan puntualmente, existen otros que no están mencionados de manera expresa en este artículo, sino que se mencionan en otras leyes, en otros cuerpos normativos, y que esa ley precisamente le da esa fuerza ejecutiva a un documento X y por ende pasa a formar parte de los títulos ejecutivos, aunque no aparezca expresamente. Entonces, allí en nosotros, para no equivocarnos, necesitamos leer en esa ley específica. Vaya, usted citó, por ejemplo, la ley del Fondo Social para la Vivienda. En esa ley nosotros encontramos no sé cuántos, pero digamos uno, dos, tres artículos que mencionan que determinado documento tiene fuerza ejecutiva, como por ejemplo la certificación que pueda dar el director ejecutivo o el presidente de X institución con la cual se establezca la existencia de una obligación de pago, que puede ser una multa o que puede ser un impuesto o que puede ser un arancel, es decir, la ley misma le dice que determinado documento tendrá fuerza ejecutiva. Entonces, uno tiene que remitirse, por supuesto, a esa ley. Y allí hay un criterio muy rígido, un criterio muy estricto en el sentido de que si la ley de la que estamos hablando dijera el secretario de la junta directiva es el que va a emitir una certificación, si la ley dice que tiene que ser el secretario y la certificación que tenemos en nuestras manos es emitida por el tesorero o por el director presidente, o sea, ahí tiene que haber un cumplimiento estricto de lo que dice la ley. Y ahí no andamos con medias tintas. Secretario es secretario, presidente es presidente, tesorero es tesorero, alcalde es alcalde, consejo municipal es consejo municipal. Es decir, ahí no podemos equivocarnos y tenemos que ser muy estrictos al momento de leer e interpretar. Y si la lectura, el tenor literal es claro, no se vale. Que aquí la extendió el presidente y según la ley tenía que ser el vicepresidente. No, pues el presidente tiene mejor rango que el vicepresidente. No, entonces ahí no se puede como interpretar por analogía o por parecido o por similitud. No, tiene que ser muy rígido y muy estricto. Porque esa es, en algunos casos, la razón. Vaya, en otro ejemplo que también está en una sentencia de esas que he compartido con ustedes, se decía que la ejecutoria
es la que tiene fuerza ejecutiva, la ejecutoria, y no la sentencia. Entonces, uno tiene que distinguir entre la sentencia y la resolución que la declara ejecutoriada, que no son la misma cosa. La sentencia es la resolución final que le puso fin, por eso es final, que le puso término al proceso ese, judicial o administrativo, no importa. Y la ejecutoria es una resolución posterior, dictada por el mismo tribunal, en la cual se dice que por no haberse interpuesto ningún recurso o por haber regresado ya del Tribunal Superior con el recurso ya resuelto, o sea, sí se interpuso, pero ya se resolvió, declárase firme la sentencia y procédase a su ejecución. ¿Ves? Por eso se llama ejecutoria, porque es a partir de la firmeza que ya se puede ejecutar, no antes. Entonces, la ejecutoria pasa a ser un instrumento clave para poder, como quien dice, iniciar. Entonces, con ese mismo criterio ambiguo de antes, porque estas leyes son muy anteriores a nuestro código, se hablaba de que la ejecutoria de una sentencia era la que daba fuerza ejecutiva y que permitía iniciar un proceso ejecutivo, no la ejecución forzosa todavía, sino el proceso de conocimiento primero, para formar dentro de él el título de ejecución, que sería la sentencia judicial. Entonces, por ahí, repito, si nos confundimos y al demandar invocamos como título ejecutivo la sentencia y no la ejecutoria, ahí cometemos un error que igualmente da lugar a la improponibilidad de la demanda. Entonces hay que tener mucho cuidado, pues, al momento de plantear una demanda y darle, digamos, el alcance que se debe, de acuerdo con la ley, al título que vamos a utilizar. Ok, ¿alguien tiene, insisto, alguna pregunta en relación con este artículo 457? Yo les invito a que ustedes acompañen a la lectura del código, la lectura de la doctrina, que en este caso es el libro ese, Código Procesal Civil y Mercantil comentado, que afortunadamente podemos conseguirlo en versión digital gratuitamente en el sitio web del Consejo Nacional de la Judicatura, gratuitamente, y esa es una joya. Fíjense que la misma sala y muchos tribunales de segunda instancia citan fragmentos de este libro en sus propias resoluciones, lo que significa que son tomadas en cuenta las opiniones de estos autores. Tampoco estoy diciendo que no se equivocan, o sea, no es eso. Es decir, ellos opinan, comentan, podrían cometer errores al hacer algún planteamiento, pero otra vez, eso no significa que no tengan valor para poder comprender las leyes. Por ejemplo, en ese código se dice que estos ordinales 4, 5, 6 no estaban en el proyecto de Código Procesal Civil y Mercantil, en el anteproyecto ni en el proyecto del 2006, sino que se agregaron con posterioridad y que de alguna manera se tomaron de la Ley de Procedimientos Mercantiles, que fue derogada por el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, los autores del anteproyecto de este código, aún sabiendo que aquella ley se iba a derogar, o quizás no la pensaban derogar, honestamente no sé, pero no incluyeron estos títulos ejecutivos en este artículo al principio, pero después fueron incorporados, digámoslo, con posterioridad
Sin embargo, se hace por ahí un comentario de que había que preparar la vía en relación con ciertos títulos que se mencionan aquí, y que esa preparación pues ya no se incorporó en el código, lo cual ha dejado una especie de vacío, porque podría algún juez, por ejemplo, pensar que esas diligencias preparatorias todavía son necesarias. Y pues, pero como el código ya no las menciona, entonces el litigante podría por su parte argumentar de que ya no son necesarias, porque el código ya no las incluyó, a diferencia de la ley de procedimientos mercantiles que sí las exigía. Entonces ahí nos encontraríamos ante una situación un poco problemática de una, digamos, una controversia o diferencia de opinión, pero que a lo mejor el juez tenga razón al requerir esa preparación. Me parece que tiene que ver, no recuerdo muy bien, pero parece que tiene que ver con uno de estos tres ordinales. No recuerdo exactamente. Déjenme ver si puedo, aquí tengo este código, si puedo recordar, o mejor dicho, si podemos ver la fuente original. ¿Qué pasa aquí? Aquí está. Vamos a ver si podemos... Aquí está en esta parte. En la página 500, que es la que yo en este caso le recomendaría estudiar, aquí está, ¿ves? El artículo 50, inciso quinto, vamos a ver si no se me pasa esto. Yo creo que ya se me movió esto. Aquí creo que es. Cabe apuntar que el Código Procesal Civil y Mercantil deroga la Ley de Procedimientos Mercantiles, que contenía una minuciosa regulación sobre estos aspectos, por lo que debe acudirse a las disposiciones del Código de Comercio para determinar los requisitos del título, aclarando, no obstante, que la vigencia de las disposiciones procesales contenidas en el Código de Comercio tampoco resulta clara en virtud de la derogación. A modo de ejemplo, se mencionan las letras de cambio, y quiero ver, aquí está, miren lo que les estaba diciendo. Retomando el catálogo de títulos ejecutivos, los previstos en los incisos cuarto, quinto y sexto del artículo 457 no figuraban en la versión original del anteproyecto ni en la versión 2006, aunque estaban previstos en la Ley de Procedimientos Mercantiles. Y aquí se menciona cuáles son. Y aquí está. El artículo 50, inciso quinto de la citada Ley de Procedimientos Mercantiles, regulaba las condiciones en que las acciones con derecho a ser amortizadas tendrían fuerza ejecutiva, aunque esos requisitos no se reiteran en la nueva regulación procesal. Aquí es lo que yo les estaba tratando de explicar, de que en la Ley de Procedimientos Mercantiles, y específicamente en el artículo 50, inciso quinto, para las acciones que tienen derecho a ser amortizadas, se daban requisitos
para que pudieran tener fuerza ejecutiva esas acciones. Como esa ley fue derogada y esos requisitos no se incorporaron en el Código Procesal Civil y Mercantil, queda la duda. ¿Se trata de una laguna? ¿Será que un juez estaría facultado para exigir que se cumpla con esos requisitos que ya no están vigentes porque la ley se derogó? Ahí es donde queda, digámoslo así, cierta incertidumbre. Entonces, repito, y traigo esto a cuenta para que ustedes puedan, darle importancia a la lectura no solo del código, sino también de las opiniones o comentarios que hacen los autores. Bien, avancemos porque me interesa que podamos avanzar un poquito para lo que tiene que ver con el examen liminar, el examen o análisis de forma y de fondo que hay que hacerle a la demanda, en este caso a la demanda ejecutiva. ¿Y qué es lo que ustedes están haciendo ahorita en la actividad de coevaluación? Es decir, analizando las demandas para ver si las van a admitir, si las van a rechazar por improponibles o si van a hacer prevenciones. Bien, veamos, Erika Alejandra, ayúdenme por favor a leer el artículo 458, por favor. Artículo 458. El proceso ejecutivo podrá iniciarse cuando del título correspondiente emane una obligación de pago exigible, líquida o liquidable, con vista del documento presentado. Asimismo, cuando los títulos ejecutivos se refieran a deudas genéricas u obligaciones de hacer, podrán iniciarse el correspondiente proceso ejecutivo. Vaya. Fíjense qué interesante, y voy a mencionar algo que leí en una de las sentencias de Cámara que he compartido con ustedes. Y en esa sentencia, espero no estar equivocado, pero me pareció leer que un proceso ejecutivo también se podría iniciar para reclamar obligaciones de no hacer. Si alguno de ustedes lo encuentra en alguna de las sentencias de Cámara que he compartido, ahí me pega un mensajito por ahí de WhatsApp, mire, aquí lo encontré, en el sentido de que me parece pues que una Cámara dijo que el proceso ejecutivo también se podría dar para reclamar obligaciones de no hacer. Recuerden, las obligaciones, de acuerdo con la prestación, de acuerdo con su objeto, pueden clasificarse en tres grandes categorías: obligaciones de dar, obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer. Por excelencia, fíjense bien, por excelencia, un proceso ejecutivo es aplicable frente a obligaciones de dar, que no es la misma obligación de hacer, sino es diferente. Y dentro de las obligaciones de dar, igual, por antonomasia, por excelencia, serían las obligaciones de dar una suma de dinero. O sea, la obligación de pagar una cantidad de dinero. Pero en el Código de Procedimientos Civiles, que también ha quedado derogado para casos nuevos, ya que todavía está vigente para casos que iniciaron antes de que entrara en vigencia el nuevo código, en ese código se contemplaban casos singulares de juicio ejecutivo. Fíjense qué interesante, porque aquí estamos utilizando prácticamente aspectos históricos, sí, históricos. Es decir, según la historia, el proceso ejecutivo también podía aplicarse para obligaciones distintas a la obligación de pagar una suma de dinero,
llámense obligaciones de hacer o obligaciones de dar, cosas genéricas distintas del dinero, pero se tramitaban mediante una regulación especial, siempre contemplada dentro del proceso ejecutivo, pero como casos singulares del juicio ejecutivo. Y así había un par de artículos en ese código ya derogado que todavía ustedes lo pueden consultar. Es que mire, ay hombre, ¿cómo se los digo? Cuando uno se pone a estudiar algo, tiene que ver todas las vertientes. Tiene que ver no solo el presente, sino también el pasado y a veces hasta el futuro, para que el estudio sea completo e integral. Entonces, yo les recomiendo en ese sentido que también busquen en el Código de Procedimientos Civiles los casos singulares y que los lean. Y que los lean como quien tiene curiosidad por ver cómo era que se manejaban. Pero lo que le quiero yo significar es que el proceso ejecutivo, su objeto, su pretensión, su finalidad, puede ser una obligación de pagar una suma de dinero, pero también puede ser la obligación de pagar una cosa genérica distinta del dinero, a pesar de que el dinero también es un género. Es decir, es una cosa fungible y también es un género. Pero igual podría ser otra cosa diferente como maíz, arroz, cemento, aceite, piedra, es decir, materiales de construcción. Cosas distintas del dinero también se pueden reclamar en juicio ejecutivo. Y aquí viene lo interesante, obligaciones de hacer. Lógicamente, la regulación que nosotros estamos leyendo como que queda en deuda, como que lo mismo que ya se dijo en cuanto a esos títulos ejecutivos que no aparecían mencionados, algo parecido sucede aquí. Algo parecido en el sentido de que la regulación como que se enfoca solamente en obligaciones de dar una cantidad de dinero. Y ahí es donde, por ejemplo, líquida o liquidable. Eso se aplica a dinero, pero no se aplica a cosas genéricas distintas del dinero y menos, menos a una obligación de hacer. Entonces, el legislador como que ha quedado en deuda porque cuando se trata de una obligación de hacer, entonces allí la cosa cambia. Es decir, allí ya no podemos a rajatabla aplicar las disposiciones legales porque hay que hacer algunas modificaciones, algunas adecuaciones, porque en esos casos el objeto del proceso ejecutivo no es el mismo que tenía en mente el legislador cuando reguló. Entonces, eso se explica, y yo no me lo estoy inventando, sino que lo estoy retomando del Código Procesal Civil y Mercantil comentado, que es allí donde yo he retomado estas ideas para compartirlas con ustedes y que ustedes igual las pueden allí leer. Pero otra vez, lo que sí debemos anotar, o sea, tomar nota, es que el proceso ejecutivo para obligaciones de dar y para obligaciones de hacer. Miren, yo en cuanto a una obligación de no hacer, yo criticaría esa sentencia, si es que en verdad la recuerdo bien, de que incluyó obligaciones de no hacer como parte de lo que se puede reclamar en un proceso ejecutivo. Ahí está un poco raro, un poco raro que en una obligación de no hacer, pero quizás le vamos a dar más pensamiento y lo vamos a comentar en otra ocasión. Demanda. Ok, ustedes trabajaron y están trabajando en demandas. Ok, veamos Heidi Yulisa. Heidi Yulisa, ayúdeme a leer por favor el 459, si es tan amable. Ahorita le. En la demanda del proceso ejecutivo se solicitará el decreto de embargo por la cantidad debida y no pagada,
debiéndose acompañar en todo caso el título en que se funde la demanda y los documentos que permitan determinar con precisión la cantidad que se reclama. Se podrán señalar bienes del deudor en cantidad suficiente para hacer frente al principal e intereses de lo que se deba y a las costas de la ejecución. Muy bien, muchas gracias. Vaya, aquí yo les quiero traer a cuenta algo que me parece es necesario que lo conozcan. Los requisitos formales de una demanda, digamos que aparecen solo con relación a la demanda en el proceso declarativo común 476 y también la demanda del proceso abreviado, la famosa demanda simplificada del 418. No hay un artículo que diga, así como el 418 o el 276, la demanda en el proceso ejecutivo deberá contener primero la designación del juez, segundo los datos del abogado, tercero, cuarto, quinto, sexto. No, claro que no. Eso significa que nosotros necesitamos hacer un ejercicio de integración. Y retomando lo que dice el 276 y el 418 y algunos otros artículos, en base a ello, armar nuestra demanda o en esta semana calificarla. ¿Por qué digo esto? Porque aquí dice que en la demanda se solicitará el decreto de embargo. Se solicitará. También dice que se acompañará en todo caso el título en que se funde la demanda. Y también se permite acompañar a la demanda los documentos que permitan determinar con precisión la cantidad que se reclama. Esto último en el caso de que el documento no determine con precisión la cantidad. Es decir, que no sea en el documento mismo que aparezca la determinación precisa de la cantidad, que es también lo ideal. Miren, tan ideal resulta que por allí anda una sentencia de Cámara siempre, que como que no leyeron los magistrados esta parte del artículo, esta que tengo yo aquí subrayada, donde dice y los documentos que permitan determinar con precisión la cantidad, porque en esa sentencia los magistrados opinan, y aquí no es comentaristas así doctrinarios, es una resolución judicial. Ellos opinan que no se puede acompañar extratítulos, le llaman ellos, o sea, documentos adicionales a un proceso ejecutivo, y que el título ejecutivo debe bastar y sobrar, basta y sobra con el título para que ya tengamos, como quien dice, los componentes para iniciar un proceso ejecutivo. En otras palabras, ellos no admiten como la posibilidad de que se pueda o se deba acompañar extratítulos, le llaman ellos, es decir, documentos adicionales. Yo pues discrepo humildemente de esa opinión, basado primero en que aquí expresamente le está diciendo que a la demanda se debe acompañar el título en todo caso, pero en el caso de que la cantidad no esté determinada con precisión, aquí dice, y los documentos que permitan determinar, en otras palabras, aquí está diciendo que se puede acompañar a la demanda el título y los documentos. Pero bueno, lean esa resolución, ojalá que la encuentren. Imagínense yo cómo los pongo a trabajar a ustedes, qué malo soy. Lean esa resolución para que vean también ese criterio, a ver si ustedes lo logran compartir o discrepan como lo hago yo.
Pero lo que sí no les puedo yo de alguna manera dispensar es que hay que solicitar el decreto de embargo en la demanda. Entonces, por favorcito, ahorita mismo tome nota. Hoy que usted va a calificar demandas de sus compañeros, asegúrense que haya solicitado el decreto de embargo. Porque si no lo solicitó, esa demanda no va, digámoslo así, del todo bien hecha. Es decir, le hace falta algo a la demanda. Ahora, ¿cuál podría ser la consecuencia? Miren, si no va, en mi opinión, no quiere decir que hay que prevenir. Es decir, no me parece que sea una informalidad que requiera una prevención bajo pena de declararla inadmisible. No. Menos una causal de improponibilidad. Menos. O sea, eso sería absurdo que ya solo por eso se la declaren improponible. No. La consecuencia lógica en base al principio de congruencia y al principio dispositivo es que el juez no va a decretar el embargo. Esa sería la consecuencia. Porque un juez no puede, fíjense bien, por regla general, un juez no puede conceder algo que no se le ha pedido expresamente. Principio de congruencia. Es decir, si usted en la demanda no pidió el decreto de embargo, el juez no se lo va a conceder. Así de sencillo. Y esa sería la consecuencia. Entonces, claro, no me venga usted a decir, mire, fíjese que yo no lo puse, no porque se me haya olvidado, sino porque, no, ¿para qué? No lo consideré necesario. Es decir, ahí yo pensaría de que, bueno, hay que poner en tela de juicio si en realidad usted no lo consideró necesario y por eso es que no lo puso. En cuyo caso, lo que yo haría es decirlo en la demanda. Señor juez, sé que debo pedir o solicitar el decreto de embargo, pero lo considero innecesario a estas alturas. Lo voy a hacer después. Eso es válido. Eso es válido. Pero bueno, dejémoslo así. La segunda parte del artículo, allí la cosa cambia en cuanto a la redacción, porque ya no dice se solicitará. Es decir, esto de alguna manera tiene un carácter imperativo, se solicitará. Como quien dice, solicita el decreto de embargo si quieres que te lo dé. Así lo veo yo. Pero aquí, esto ya es potestativo. Dice, se podrán señalar bienes del deudor en cantidad suficiente para hacer frente al principal e intereses de lo que se deba y a las costas de la ejecución. Fíjense que parece mentira, pero se me acaba de ocurrir, como a veces uno en el camino también va construyendo el conocimiento, se me acaba de ocurrir que habría que solicitar el decreto de embargo necesariamente. Es decir, me parece que sí justificaría una prevención el no solicitar el decreto de embargo. Y les digo por qué. Porque más adelante aprendemos que cuando se decreta
el embargo, se expide un mandamiento, que así se conoce, mandamiento de embargo. Y más adelante aprendemos que el emplazamiento al deudor consiste en notificarle el decreto de embargo. O sea, que como parte de la estructura del proceso ejecutivo, obviamente hay que emplazar, o sea, hay que darle un plazo al deudor para que él, si lo desea, se oponga al proceso que se está iniciando. Ahora bien, ese emplazamiento tiene una característica muy especial, muy sui generis, y es que no es un emplazamiento común y corriente, sino que es la notificación del decreto de embargo, lo que equivale al emplazamiento. Entonces, si no se pidió el embargo, no se emitió el mandamiento ni el decreto, y entonces no hay nada que notificar. Y si no hay nada que notificar, ¿cómo vamos a emplazar al deudor? Entonces quiero corregir lo que les dije hace un momento, de que si no se solicitaba, no debería prevenirse. Pero yo ahorita que lo pienso mejor, creo que sí habría que prevenir. Cuando no se solicita el decreto de embargo, habría que prevenir, porque en su redacción es imperativo: se solicitará el decreto de embargo. Usted me podría decir con razón: mire, fíjese que yo, ese deudor, yo sé que no tiene bienes embargables. Él ahorita está, pero coyol quebrado, coyol comido. No tiene bienes que se le puedan embargar. Entonces, mal haría yo al solicitar el decreto de embargo sabiendo que de puro gusto va a ser, porque no tiene bienes que se le puedan embargar. Pero el juez le diría, ante ese razonamiento: mira, poder tener razón en ese punto de que no tiene bienes, pero eso no quiere decir que no le pueda yo decretar el embargo. Tenga o no tenga bienes, yo le puedo decretar el embargo. Y necesito decretarle el embargo porque la notificación de ese decreto es lo que le va a servir como emplazamiento. Espero que me hayan podido comprender en esa parte. Ahora, en cuanto a señalar bienes del deudor para que se le embarguen, ahí sí ya es potestativo. Es decir, ahí sí ya se podrán señalar, y no necesariamente hay que hacerlo, pero solicitar el embargo, eso sí. Bueno, en esta parte del artículo 460 aparece lo que ustedes tendrían que hacer ya como parte de ese análisis de forma y de fondo, o juicio liminar de la demanda. Ayúdeme, por favor, a leer, vamos a ver, Lázaro Antonio, ayúdeme a leer el 460, por favor. Lázaro. Bueno, José Reinaldo, ayúdeme usted, por favor. Ahorita, listo. Okay. ¿Qué artículo me dijo? El 460, yo lo tengo en pantalla. Ahorita lo veo. Reconocida la legitimidad delante, por lo que es un poquito pequeño, lo puedes leer porque no. ¿Quiere que lo haga más grande? No lo logro ver. Pequeño, un poco pequeño, para ver bien las letras. Déjeme ver si logro. Mire ahora.
No, no se ve. Se ve de lado, se ve. ¿Pero a qué lado quiere que lo haga? Usted está en un teléfono ahorita. No, en la computadora. Hoy sí, en la computadora. Reconocida la legitimidad del demandante y la fuerza ejecutiva del título, el juez dará el trámite a la demanda sin citación de la parte contraria. Decretará el embargo e inmediatamente expedirá el mandamiento que corresponde, en el que determinará la persona o personas contra las que se procede, y se establecerá la cantidad que deba embarcarse para el pago de la deuda, intereses y gastos demandados. Si el juez advirtiera la existencia de efectos procesales subsanables, concederá al demandante un plazo de 3 días para subsanarlo. Si los vicios advertidos fueran insubsanables, declarará la improponabilidad de la demanda con constancia de los fundamentos de su decisión. Gracias, muy amable. Efectivamente, de acuerdo con lo que acabamos de leer, el juez tiene que hacer un examen liminar, un juicio liminar, un análisis para determinar si se han cumplido los requisitos tanto de fondo como de forma. Si él entiende que se han cumplido, entonces va a admitir la demanda, le va a dar trámite, como dice esta parte del artículo, y sin darle a conocer esa decisión al deudor, va a decretar embargo y va a expedir el mandamiento de embargo respectivo. En él se va a determinar la persona o personas contra las que se procede y va a establecer puntualmente la cantidad que deba embargarse para pagar no solo el capital, sino también los intereses y los gastos o costas en que el acreedor o ejecutante ha incurrido. Pero también el juez podría advertir defectos que podrían ser subsanables o que podrían ser insubsanables. Si fueran subsanables, no va a admitir la demanda, sino que le va a conceder al demandante un plazo de 3 días para que lo subsane. Si no lo subsana, se va a declarar inadmisible la demanda. Pero si los defectos o vicios fueran insubsanables, entonces el juez no tiene más remedio que declarar la improponibilidad de la demanda, pero de manera fundamentada, argumentada. No es una decisión caprichosa o arbitraria, sino fundada. Tiene que motivar el porqué, las razones por las cuales declara la improponibilidad. Bien, jóvenes, aún lamentablemente tenemos que finalizar en este momento. Nomás voy a tomarles asistencia y luego vamos a suspender la clase. Voy a dejar de grabar ahora.